Bien, miren, como cada miércoles y cada lunes, pues está con nosotros el distinguido amigo, sociólogo, funcionario público, director de la DIAPE. Y ciudadano. Y por encima, o antes que cualquier otra condición, ciudadano. Con el que generalmente pues Ramón Tejeda Arrip pues, comparte una sección que apunta a develar las intríngulis de algunos temas. Hoy es Ramón, día 12 de agosto, y el presidente ha felicitado a la zona franca. Y a mí me llama la atención al cabo del tiempo de este régimen y de este sector, más que los picos de rentabilidad que hayan tenido o de cantidad de empleados, e incluso el peso general que en términos económicos puedan haber alcanzado, me llama más la atención el aspecto sociológico o el impacto sociológico que ha tenido en la sociedad dominicana. Porque obviamente gente que bajó del campo, por así decirlo, a la zona franca, pasa de una condición social y cultural a otra de manera brutal. Y en el caso de la inserción de la mujer, pues también de manera más relevante o resaltante, porque la mujer campesina o urbana estuvo durante mucho tiempo relegada a ciertos roles o sumergida en la marginación o en la exclusión como tal. Sin embargo, este régimen hoy tiene, y es parte sin duda, de una estrategia que cuenta ya con una mano de obra que se formó en la zona franca e incluso con un espíritu emprendedor por igual distinto. ¿Cómo aborda Ramón Tejada Holguín este fenómeno sociológicamente? Bien, viendo desde el punto de vista que dice, para empezar sería bueno establecer que el impacto que puede tener la zona franca en las personas, que es donde está interesado, tenemos que tomar en cuenta que en la actualidad hay 160.000 más o menos. 155.000 dice el presidente. 160, pero hay alrededor de 100, dice empleo directo, pero la cifra, los indirectos le faltaron 5.000. se calculan en 300.000, le faltaron 5.000, son alrededor de 160.000. Okay. Con todos los directivos, con todo el mundo. Él hablaba de los 155.000 personas que trabajan dentro de una zona, pero todo el circuito son alrededor de 160.000. Y hoy es territorialmente nacional. Es territorialmente nacional. Eso era parte de lo que te iba a contar. Y los empleos indirectos, es decir, aquellas personas que viven de alguna manera de la zona franca o de las mismas personas que son empleados en la zona franca. Pero estamos hablando de la gente que prepara comida, que prepara jugo, que hace pequeñas empresas para suplir algunas cosas a la zona franca, etcétera, etcétera. Esos son los llamados empleos indirectos, que de alguna manera consiguen empleo porque van a suplir de algo a la zona franca o a los empleados de zona franca. Son alrededor de 300.000 personas. Entonces estamos hablando de una cifra considerable, es decir, que impacta en la República Dominicana. En sus orígenes, porque algunas cosas ya han cambiado, la zona franca, que cuando se empezaron a elaborar, a establecer en República Dominicana, eran esencialmente textiles. Y precisamente, quizás porque eran textiles, había que coser y había una mayor tradición de que la mujer era el que tenía las mayores habilidades, las modistas que trabajaban cosiendo, pues era una mano de obra esencialmente femenina. Y efectivamente, como dice, tuvo un impacto obviamente en las familias, porque al convertirse en algunos momentos, tú te pones a pensar, por ejemplo, en los 80, en donde los empleos eran escasos, a veces en la familia, quien mantenía a la familia era la mujer, que había salido a la zona franca. Y de alguna manera eso ayudó también a reconfigurar
lo que es la familia dominicana, empoderando mayormente a la mujer. Una sociedad en la que la mujer es la que trabaja, lleva el dinero, es una familia en que la mujer es la que trabaja, lleva el dinero en la casa, es obvio que va a tener una mayor capacidad de negociación de las cosas que ocurran dentro de la familia. Y no tendrá que emigrar dejando a sus hijos Sí, con familiares. pero al mismo tiempo, en ese momento también en los regímenes de zona franca no eran precisamente positivos, no era algo que nosotros quisiéramos que se hubiera reproducido, porque las condiciones de trabajo de muchas de estas mujeres no eran las mejores del mundo. Pero de aquella época en que a esto le llamaban las maquilas en México y que tenían todo un nivel de ser de sobreexplotación del trabajo, ha cambiado sustancialmente por acciones de diversas índoles. En una época hubo unos grupos internacionales que se dedicaron precisamente a aquello que llamaban el comercio justo y a denunciar las condiciones en que en la zona franca vivían los trabajadores, no solamente aquí, en Honduras, en Bangladesh, en Centroamérica, y ha ido cambiando sustancialmente. Ya cuando se habla de zona franca no se puede pensar exclusivamente en esos regímenes en donde se sobreexplotaba al trabajador. Ni en la maquila solamente. Ni en la maquila, en esas condiciones de vida en que vivían. Hay ya, bueno, inclusive en muchos lugares estaba prohibida la organización de sindicatos de la zona franca, etcétera. Ya las cosas han cambiado sustancialmente. E incluso ya no se trata de una mano de obra barata y además de poca capacidad, de poco nivel de entrenamiento, de poca posibilidad, en trabajos que no requieren de muchas habilidades y capacidades. No, ya hay zona franca de alta tecnología, hay zona franca de lo llamado call center, que necesitas hablar idioma para hablar por teléfono. Hay zona franca de un producto como el cigarro, que necesita unas habilidades muy específicas para poder torcer un buen cigarro, que es la palabra que se usa para enrollar, como diría la gente, un buen cigarro. Hay zona franca de ron y hay zona franca de producción, es decir, en el área industrial. El espectro de la zona franca ha cambiado efectivamente y bueno, de ese punto de vista ha impactado en la sociedad dominicana, en un inicio dándole ese nivel de empoderamiento a la mujer y posteriormente también como ya se necesita un personal con mayor nivel de capacidad y de capacitación y de habilidades, pues también entrenando a esas personas. Eso tiene también efectos en la economía. La internacionalización misma de áreas de la economía que no son tradicionales o que no han sido tradicionales. Y eso dimensiona también la potencialidad exportadora. Ahora, en términos por igual económicos, ¿por qué no el país entero zona franca? Bueno, ya es diferente, fíjate que el régimen de zona franca, de hecho ya se han ido algunas conversiones. Es decir, el régimen de zona franca está pensado para un producto que tú haces aquí y como no lo vas a vender aquí, no paga impuestos. Es decir, tú podrías decir, bueno, pues vamos a hacer el país entero de zona franca, perfecto, pero cuando tú produzcas el producto y lo vayas a vender en República Dominicana, paga impuestos. Paga. Es tan sencillo como eso. Entonces, la diferencia de una producción realizada para exportar exclusivamente y en esas exportaciones, por lo tanto, no paga los impuestos que tendría que pagar si la vende a lo interno del país. Pero hay una proporción que creo que es de un 20. Sí, se puede vender una proporción, se puede vender en entonces en ese caso tiene que pagar los impuestos igual que cualquier otro. Que son regímenes especiales. Exacto. Que están también fuera de ese esquema particularmente mixto. Sí. De hecho, la verdad es que aunque hay este asunto de zona franca, cada vez más se marcha hacia una unificación del aparato productivo. Y hay discusiones enormes en la Organización Mundial del Comercio sobre la reducción de todas esas ventajas que tenían la zona franca, que cada vez más se están convirtiendo en más que una empresa localizada aquí. La parte que vende en el exterior no paga impuestos y la parte que vende aquí paga impuestos. En algún momento llegará que todo el sistema productivo podría ser así. Podríamos hablar de que son
es el régimen de la zona franca lo que le permite a una serie, digamos, de inversionistas, emprendedores, locales o internacionales, de aprovechar el marco comercial de los tratados del DR, CASTA y demás, como acceso cercano y libre de ciertos impuestos hacia un mercado tan determinante como el norteamericano. Bueno, no solo, por ejemplo, hay empresas de zona franca que te producen para vender en el marco de Petrocaribe, o te iba a decir, de Petrocaribe en Venezuela. Hay unas que producen efectivamente para Europa, mayormente para Estados Unidos y otros países. Y en cuanto al aprovechamiento obviamente, muchas de estas empresas tienen mejores ventajas que otras para poder aprovechar los tratados de libre comercio, pero en República Dominicana la están aprovechando prácticamente todo. Hay un régimen que es el fronterizo, y esto me lleva al tema de hasta qué punto podría verse esa estrategia de fomento de las zonas francas en todo el territorio nacional, asociada a la posibilidad de desarrollar determinados municipios o provincias que por una u otra razón han quedado rezagadas y que, sin embargo, son también parte del proyecto nacional, que no pueden ser abandonadas. El problema es que, recuérdate, las zonas francas necesitan ciertas condiciones para poderse desarrollar. O sea, tú puedes desarrollarla y lo ideal sería desarrollarlo en determinados municipios, como tú dices, deprimidos, de pobreza, que podrían influir. Pero necesita un acceso a carretera de calidad. Acuérdate que son productos que generalmente se van a exportar. Entonces necesitan, mientras más cerca y rápido tú puedas llegar a un puerto para poder hacer la exportación, pues mejor y te reducen los costos. Entonces eso provoca que en ciertas zonas muy pobres, que no necesariamente tienen buenas instalaciones y capacidades para este transporte, pues se le hace difícil la zona franca. Se hace difícil la zona franca. Aún así, obviamente hay en muchas zonas, por ejemplo, tú tienes una zona donde se ha desarrollado prácticamente la zona franca, que es el circuito de la provincia de Santiago, en la zona de Gurabo, ¿cómo se llama? Que le decían Villarrusa, sí. es la zona principal del tabaco. Tú ves por esa zona, por donde quiera que tú vas, tú encuentras pequeñas fábricas de tabaco, pero tienen una gran zona franca, que cuando entras, eso es prácticamente, casi la mayoría de las empresas importantes del tabaco están ahí, torciendo el tabaco, trabajando. Villa González. Tamboril, Villa Correcto, González. Tamboril, Villa González, es decir, todo ese circuito de Santiago, y se han especializado prácticamente en el tabaco. De hecho, en esa zona, antes eran empresas de textiles, se desarrollaron mucho precisamente por el acuerdo con Estados Unidos, aquello de la iniciativa de la Cuenca del Caribe de Reagan. Cuando termina eso, las zonas francas se mueven hacia esencialmente el cigarro. Y creo que hay ahora importantes en esa zona. Y ahora se está rescatando con lo del que se había perdido aquí. La industria del calzado. La industria del calzado. Finalmente, ¿podrá cumplir el presidente al término de este primer mandato suyo, cumplir la meta en materia de empleo? Y porque evidentemente este es un sector en donde también se apuesta a eso. Bueno, la meta se había propuesto era en 400.000 nuevos empleos en estos años, prácticamente 100.000 por año. Y sí, se ha ido cumpliendo. Se ha ido cumpliendo. Se ha ido cumpliendo. Es decir, nosotros hemos, precisamente en los 3 años que se van a cumplir ahora, se han creado poco más de 300.000 nuevos empleos. Por lo tanto, significa... ¿Buenos o malos empleos? No, se está tratando de invertir, y se ha invertido de alguna manera, el empleo precario. Es decir, hay ya un mayor nivel de formalización, con esto inclusive de los estímulos que da el presidente con las cooperativas, que trabaja la gente, que hace socia a la gente de la empresa. Que hace socia a la gente, pero también lo formaliza. Sí, lo formaliza. En más de un sentido, porque trabaja ya directamente con un circuito más formal, aunque no sea un empleo industrial normal, como se puede decir. Sí. Bueno,
Ya estoy viendo la seña del Sí, catcher de sí. Ricardo. Pero yo lo que estoy oyendo son unos ecos pequeños, unos pequeños ecos, Pequeño segundo. unos pequeños que demanda que tú concluyas la idea. Sí, no, bueno. Estábamos en La meta de empleo la del meta de empleo, presidente. sí, no, como te decía, el empleo que se ha creado es un empleo de calidad y que le permite un mayor nivel de remuneración a la gente, no son empleos precarios. Es decir, y ojo, que no todo el autoempleo, que algunas personas creen que todo el autoempleo es un empleo precario, no todo el autoempleo es un empleo precario. Y además, como se ha hecho toda una modificación del sistema de salud y ya las personas tienen acceso, que antes solamente era el que trabajaba en un empleo formal tenía acceso a un seguro médico. Con toda esta modificación provoca que haya empleos que son, antes podían haber sido definidos como precarios, que son autoempleos o lo que llaman cuentas propias, etcétera, pero que tienen buenos niveles de remuneración. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, aquí acabamos de tener uno Claro. con lo de la Chacabana. Claro. ¿Aportará finalmente el gobierno a algo que ha planteado doña Cristina Lizardo en cuanto a incluir en el presupuesto del año que viene un aumento de salarios? Mira, el gobierno es consciente de las necesidades de los aumentos salariales, pero yo creo que hay que hablar claro a la gente. El gobierno tiene recursos limitados. La presión tributaria de República Dominicana, es decir, lo que recibe el gobierno, es el equivalente al 14%, mal contado, pero más o menos es el equivalente al 14% del PIB. Ya tiene que dar el 4.5, casi 5% a educación, porque son el 4% de la educación preuniversitaria, pero hay un poco más del 0,5% del PIB para la educación universitaria. Ya imagínate, ya ahí nada más quedan alrededor del 9% del PIB para las inversiones en otros elementos. Está la deuda que se tiene, la deuda de la República Dominicana, que ahí te puede ir alrededor también de un 4, quizá un poquito más. Ya ahí tú tienes un 6% para todos los otros ítems. Entonces, es obvio, en República Dominicana se está gastando mejor. Hay sectores que han tenido sustanciales aumentos salariales. Por ejemplo, el sector educativo ha tenido un sustancial aumento salarial. En algunas zonas, algunos sectores del nivel de salud, en términos de la policía, y la intención del gobierno es mejorar los salarios de la gente. Pero obvio, para eso necesita perfeccionar mejor el sistema de recaudación. Ya tendremos que hablar en su momento, y ojalá sea entre Ramones, del pacto eléctrico. Pero eso en su momento, porque si no, los pequeños ecos van a hacer grandes ruidos. Sí, no, el catcher ya está. Sí, ahora le toca, pues, la sección que conduce el amigo economista Lucas Vicens, quien produce Ecomundo, y estará de inmediato, bueno, con ustedes, Ramón. Que también tiene mucha capacidad para hablar del pacto eléctrico. Que hablará del pacto eléctrico, que sí, porque él es un corrientazo. Ecomundo, en breve, con Lucas.